Pues sí, este miércoles 17 de febrero se va a estrenar en el Théâtre des Amandiers, en Nanterre, localidad a pocos kilómetros de París, el espectáculo Cuando vuelva a casa voy a ser otro, del dramaturgo y director de teatro argentino Mariano Pensotti, espectáculo en el que investiga en su propia arqueología familiar después de que documentos comprometedores fueran enterrados por su padre en el jardín de su propia casa durante los años de la dictadura. Y para hablarnos de este espectáculo y de su intensa trayectoria teatral, Mariano Pensotti ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Mariano. Hola, ¿cómo estás? Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, un placer. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Buenos Aires en 1973 y que tus primeras experiencias artísticas las realizas en el cine. Pero cuéntanos, si me permites, nacer en 1973 en Argentina no era el mejor año para hacerlo. Bueno, tampoco era el peor, en comparación a otros que hemos tenido en nuestra agitada historia argentina. Sí, qué sé yo, la verdad es que bueno, los años 70 en la Argentina fueron un periodo muy convulsionado políticamente y socialmente. En el 73 decía que no es un tan mal año porque dentro de todo fue como el retorno de Perón a la Argentina y marcó como un breve periodo de democracia antes del 76, que fue cuando empezó la dictadura que duró hasta el 84. Sí, yo nací y crecí dentro del seno de una familia bastante activa políticamente. Y de hecho, esta obra que estamos presentando ahora en París está inspirada un poco en esas experiencias. Mariano, tus primeros recuerdos imagino que son anteriores a la democracia, ¿no, Alfonsín? ¿Qué te queda de esos primeros años de vida? Sí, yo hice toda la escuela primaria durante la dictadura y bueno, es un recuerdo bastante terrible porque si bien yo era chico, tenía como la conciencia de que había cosas tremendas que estaban pasando en el país, la sensación de que bueno, había cosas que se decían en casa pero que no se decían en público, una escuela súper estricta y casi militarizada. Tengo un recuerdo muy claro de lo que fueron esos años. ¿Te ponía al corriente tu padre de la situación política del país? Bueno, probablemente antes del inicio de la democracia, yo tenía creo que 10, 11 años cuando empezó la democracia en la Argentina, había como cierta información que se me daba, pero un poquito más sesgada, me parece. Para no comprometerte. En parte posiblemente. Cuéntanos, Mariano, ¿es cierto que con solo 10 años ya participas en talleres de teatro? Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los argentinos tenemos una relación con el teatro bastante extraña. Creo que por eso también la escena teatral argentina en algunos casos para mí es muy interesante porque es muy común que mucha gente estudie teatro en su infancia. Por distintos motivos, para ser menos tímidos, para relacionarnos con algo artístico. En las escuelas muchas veces hay clases de teatro, digamos, tal vez cuando yo era chico no era tan común, pero se fue como instalando con el paso del tiempo. Y creo que eso generó algo bastante extraño, que es una gran masa de la población, o por lo menos de la clase media urbana de la Argentina, que tiene una relación muy directa con el teatro, que en algún momento ha hecho algo de teatro. Y esa fue también mi experiencia. Al menos eso ha creado un gran público para el teatro, ¿no? Bueno, eso es cierto, digamos, es algo que es muy notable, porque si vos pensás, en Buenos Aires creo que hay, 200 teatros independientes, 200 salas pequeñas de teatro, y siempre tienen público, y en cantidad de público teatral es enorme realmente. Y creo que algo de esa experiencia tiene que ver con formar un público que va al teatro seguido. Y paradójicamente, Mariano Pensotti, vas a optar por estudios de cine. Sí, bueno, yo tuve una formación muy ecléctica, en realidad. Primero estudié artes visuales, pintura, escultura. Después me decidí a estudiar cine. No terminé la carrera de cine, pero mi intención primordial era hacer cine. Era en un momento también en los años 90 donde hubo un gran boom del cine independiente argentino y donde por primera vez una generación joven o distinta a la crecida durante la dictadura empezaba a hacer películas. Entonces había también como algo que era como bastante natural decantarse por el cine. Pero obviamente después también descubrí que era muy complejo hacer cine, que llevaba mucho tiempo, que llevaba mucho dinero y que también la poética del cine no me resultaba tan amplia como la del teatro. Entonces creo que hubo una convivencia durante un tiempo donde yo estudiaba cine y donde también hacía teatro o empezaba a estudiar teatro, a probar cosas con amigos y en algún momento el teatro fue como el lugar de cruce de disciplinas que elegí.
En 1994 vas a realizar tu primer largometraje, El camino del medio. En esa época era más fácil hacer cine que teatro, ¿no? Nos decías. Sí, sí, de alguna forma, bueno, también fue el momento de la gran explosión del vídeo. Entonces hubo algo de donde, bueno, de repente poder hacer películas no era algo tan inalcanzable o no era algo que solamente una pequeña élite podía permitirse. Creo que hubo como una democratización en ese sentido de los medios de producción. Entonces también hubo la posibilidad de que un montón de gente, bueno, eso en 1994 yo tenía 20 años y con un amigo decidimos codirigir esta película, que fue un delirio total y absoluto, obviamente, pero fue una buena experiencia. Cuéntanos, Mariano Pensotti, ¿qué es lo que te seduce del teatro? El hecho de que sea un acto efímero que luego desaparece para siempre, queda el recuerdo de la gente. Sí, hay algo de eso. Creo que por un lado me interesa mucho la experiencia directa, la experiencia viva, esto de que el teatro se construye por lo que los actores hacen en el escenario, pero también por las reacciones de la audiencia, esto de que es algo que sucede en ese momento y que luego solo queda el recuerdo. En ese sentido, para mí siempre hubo como un conflicto entre el cine, que de alguna forma pretende apresar la experiencia, preservar la vida, y el teatro, que se parece mucho más a la vida en sí, porque es una experiencia efímera donde todo sucede en ese momento, y también porque, por lo menos en varias de mis últimas obras, me interesa mucho contar historias que tienen que ver con el paso del tiempo. Entonces, en ese sentido, para mí es como mucho más interesante tematizar el paso del tiempo en un medio efímero como el teatro que en el cine. Además, el teatro te permite trabajar con el público, ¿no? Eso de la cuarta pared ha desaparecido ya, ¿no? Sí, absolutamente. Y creo que después también tiene algo donde narrativamente te permite contar historias mucho más ambiciosas o delirantes, con una libertad mucho mayor. En ese sentido, bueno, no sé, en mi última obra hay un momento donde los personajes están en un carnaval en Paraguay, y si hubiera tenido que hacer eso en una película, hubiera tenido que irme de verdad al carnaval en Paraguay. Y hay algo del imaginario del teatro que en ese sentido es mucho más libre, más amplio, y a mí me interesa por eso. Mariano Pensotti, tus textos son muy literarios, pero trabajas también con los actores. Para la improvisación cuenta también en tu trabajo. Sí, muchísimo. En general yo tengo procesos bastante largos de trabajo con los actores. Digamos que entre que se me ocurre una idea y escribo el texto y estrenamos la obra, muy posiblemente pase un año. En promedio, digamos. Y para mí es muy importante el trabajo con los actores para encontrar un poco la teatralidad en esos textos un poco literarios que a veces yo escribo. Y después porque me interesa obviamente un proceso de colaboración. O sea, para mí también otra de las cosas interesantes del teatro es que es un hecho colectivo, no es algo que uno hace solo, y donde el rol del director es menos el rol de un dios, como puede ser en el cine o en otras disciplinas, qué sé yo, no es un director de orquesta, digamos. Es alguien que está ahí proponiendo cosas, organizando algunas cosas y tratando de ser el catalizador de muchas ideas de un grupo de personas. Entre los directores de teatro argentinos, ¿te sientes hijo, de alguna manera, de alguno? De Veronese, quizás. Sí, bueno, justamente vos mencionás a Veronese y para mí es una referencia. Yo estudié dramaturgia con él y con Alejandro Tantanian, que es otro director argentino, y sí, para mí fue una referencia. Bueno, Ricardo Bartís, Daniel Veronese, Tantanian, Schumacher, que es toda una generación de directores previa a la mía. Y después, honestamente, también a mí me influye mucho lo que hacen mis colegas de mi generación. O sea, hay algo en ese sentido que también me parece que es muy interesante el teatro, en que genera permanentemente un intercambio, un ida y vuelta, y hay algo donde creo que los artistas dialogamos a través de nuestras obras, y en el teatro eso también es mucho más fácil de conseguir que en otras disciplinas. Cuéntanos, Mariano, has sido premiado por tus obras en Argentina, pero también en varios festivales en el extranjero. ¿Sientes una diferencia de apreciación de tu teatro en Europa o en América? Bueno, sí, lógicamente hay algo, como decíamos antes, el teatro siempre se construye en un contacto directo con la audiencia, y hay algo que las obras obviamente cambian en cada lugar que lo presentás. Sí, uno nota que en algunas culturas la gente se engancha más con determinados aspectos de las historias y con otros no tanto. Obviamente en mis obras siempre hay muchas referencias culturales o históricas y políticas a cosas concretas de la Argentina, que a veces tienen una resonancia particular en la Argentina y un poco distinta en el exterior.
mayor. Es interesante presentar las obras en Francia, por ejemplo, porque es un país que tiene mucho intercambio con la Argentina y donde ciertas cosas de la historia argentina son mucho más conocidas que, no sé, que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces creo que hay un público que claramente puede entender ciertas sutilezas de la obra, a pesar de que sea una obra extranjera. Pero claramente el intercambio con el público siempre cambia en cada país. Mariano Pezzotti, volviendo a Cuando vuelva a casa voy a ser otro, es cierto que está basada en tu propia experiencia familiar. ¿Se encontraron esos papeles de tu padre en el jardín de tu casa? Sí, es cierto. Lo que sucedió fue que mi padre era militante político antes del inicio de la dictadura, y cuando la dictadura comenzó, él agarró una serie de objetos comprometedores que había en el lugar donde nosotros vivíamos, y como era muy posible que los militares hicieran un allanamiento en la casa donde vivíamos, como efectivamente sucedió en la casa de mucha gente, decidió esconderlo en bolsas y enterrarlo en el jardín de la casa de mis abuelos. Bueno, él enterró estos objetos con la sensación de que la dictadura iba a durar muy poco tiempo, y obviamente la dictadura duró muchos años, cuestión que cuando termina la dictadura, mi padre va a la casa de mis abuelos a intentar recuperar los objetos, pero no se acuerda exactamente dónde los enterró. Sí, como en una especie de comedia un poco bizarra, se pasa un par de días cavando en el jardín, que no era un jardín muy grande, pero bueno, con la prisa de haber escondido los objetos en el momento, no se acordaba exactamente dónde estaban. Empiezan a pasar los años y mi padre también me cuenta a mí un poco toda esta historia de los objetos, cuando yo era adolescente. También creo que se empieza a generar como una especie de mitificación familiar de estos objetos perdidos. Pasan los años y hace 1 año y medio o 2 años mi padre recibe un llamado del dueño actual de la casa de mis abuelos, que mientras estaba haciendo un pozo para hacer una piscina de natación, encuentran unas bolsas y se pregunta si estos no serán objetos de mi padre. Y bueno, entonces de esa forma, casi, no sé, más de 30 años después de haberlos enterrados, él se reencuentra con estos objetos que son como una especie de conexión con el pasado. ¿Qué sentiste, Mariano, cuando te confrontas a esos objetos? No, bueno, Confiesa que no te lo creíste tú. No, es que era demasiado buena la historia para ser real. Es que la verdad es que, bueno, tiene como tantas cosas que fue alucinante la situación, porque por un lado, yo además en mis últimas obras, como te decía antes, estoy como un poco obsesionado con esta idea de cómo, de las cápsulas de tiempo, de cómo hacer presente el pasado en escena, del paso del tiempo, y esta historia realmente tenía que ver con todo esto. Yo en ese momento, de hecho, me acuerdo que estaba escribiendo una obra que no tenía que ver con esto, tenía que ver con otra cosa, tenía que ver con la idea del doble. Y de repente cuando mi padre me contó esta historia, me di cuenta que había algo de eso que también se conectaba a la idea del doble, que es cómo uno se transforma en otras personas a lo largo del tiempo. Entonces, como uno se va convirtiendo en una especie de doble de uno mismo a lo largo de los años. Tenías la misma edad seguramente que cuando tu padre enterró los papeles, cuando los encontraste. Bueno, no, era mucho más joven mi padre en realidad, porque mi padre creo que escondió esos objetos cuando tenía, no sé, 26, 27 años. También yo vengo de una generación donde, bueno, por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años ahora, yo acabo de cumplir 43 años, nosotros hacemos todo un poco más tarde. En los 70 creo que se hacía todo un poco más deprisa. Entonces mi padre y mi madre también eran muy jóvenes en esa época. Así que cuando sucedió lo de los objetos, bueno, ellos tenían poco más de 20 años. Presentar esta obra en el Teatro de Saint-Mandí, un mítico teatro aquí en Francia, que fue creado en los 60, casi en el 68 tuvo un papel importante y que tuvo directores como Patrice Chéreau, nada más y nada menos. ¿Es el sitio ideal para estrenarla, quizás? Yo creo que sí. Hay algo, la verdad es que honestamente la obra no intenta hacer tampoco un análisis excesivamente profundo sobre la generación del 70 o lo que aquí podría haber sido la generación del 68, sino que tiene más que ver con el presente, con la actualidad, con cosas que resuenan de ese pasado en la actualidad. Y sí, claramente que presentarla en Les Amandiers va a tener como un sabor especial. Digo, hay algo bueno, también tiene que ver con cierta idea de la arqueología, como que los restos del pasado siempre quedan de alguna manera impregnados en los espacios.
Cuando vuelvas a Buenos Aires, Mariano, vas a ser otro. Bueno, claramente todos los viajes te transforman mucho. Tener la posibilidad, que realmente es un privilegio, esto de poder viajar con obras de teatro, poder viajar trabajando, siempre te transforma un montón. Y también hace que se modifique un poco la percepción sobre tu propio trabajo. La realidad es que cuando yo veo mis obras, que yo sigo pensándolas para el contexto de Buenos Aires, honestamente, por más que muchas veces sé que se van a representar en el exterior, poder verlas a través de los ojos de un público extranjero también hace que yo pueda verlas de otra manera. Digamos a nuestros oyentes que además la obra está interpretada en español, en versión original. ¿Se ha perdido el miedo ya al teatro en versión original? Yo creo que sí, creo que también, bueno, está la costumbre de ver teatro subtitulado. Lógicamente hay un montón de pequeños detalles del texto que se pierden porque además es imposible subtitular todo y obviamente para un público hispanoparlante va a tener como mucha más riqueza o facilidad la obra, pero de todas formas creo que sí, se ha perdido un poco el miedo o cierto mito a que el teatro era difícil de verse en otro idioma. Para los actores es difícil, no se puede improvisar, hay que tenerse... Sí, bueno, eso es una buena observación porque es algo que nosotros tratamos de hacer como siempre un intermedio. O sea, yo trato de pedirles que no improvisen demasiado porque obviamente estamos atados a los subtítulos, pero por otro lado que no pierdan algo de esta espontaneidad que tiene que tener la escena en vivo porque si no se vuelve algo aburridísimo o algo que es un teatro mucho más muerto. Entonces, intentamos que los actores puedan improvisar un poquito dentro de cierta estructura. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Théâtre des Amandiers, en Nanterre, a pocos kilómetros de París, para el espectáculo Cuando vuelva a casa voy a ser otro, del dramaturgo y director de teatro argentino Mariano Pensotti, que estará en cartel, por cierto, hasta el 20 de febrero. Muchísimas gracias, Mariano, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en Nanterre. Un placer, gracias.